Hola, en el vídeo de hoy vamos a trabajar sobre los determinantes. Los determinantes son una clase de palabras que acompañan al nombre, actualizándolo o presentándolo. Bien, la clasificación de los determinantes la tenéis en la pantalla, son los presentadores, específicamente el artículo, luego los señaladores o deícticos, los demostrativos y posesivos, los que señalan cantidad, los numerales indefinidos y, por último, los referenciales, porque hay una referencia a otros elementos extraoracionales, como es la oración exclamativa, oración interrogativa. Los exclamativos son los exclamativos, los interrogativos y un caso muy particular que es el relativo posesivo cuyo. Bien, vamos a empezar con los presentadores. El artículo es en español el, la, los, las y lo, son palabras átonas, siempre acompañan al sustantivo presentándolo. Nunca van con nombres propios, bueno, salvo en un entorno vulgar o muy coloquial, decimos la Josefa o la Pilar, no, o el José. Vamos, esto. Bien, continuamos. Volvemos a empezar otra vez con esta historia. Hola, el vídeo que vamos a trabajar a continuación va sobre los determinantes. Los determinantes son una clase de palabras que acompañan al nombre presentándolo o actualizándolo. Bien, esta es la clasificación de los determinantes: presentadores, deícticos, los demostrativos y los posesivos, los que señalan cantidad, numerales indefinidos, y los referenciales, los exclamativos, interrogativos y el relativo posesivo cuyo. Bien, vamos a empezar con los determinantes, los artículos. Los artículos son una clase de palabras que acompañan siempre al sustantivo presentándolo. Sus formas son el, la, los, las y lo, son siempre palabras átonas y salvo en un entorno vulgar o muy coloquial, nunca van con nombres propios, no decimos el José o la Pilar. El artículo lo neutro sirve para sustantivar adjetivos, lo bello, difícil. Y muchas veces la capacidad del artículo es la de decir lo que viene a continuación de mí es un nombre, por ejemplo, incluso en el caso de verbos, por ejemplo, el deber o el haber. Ese el o ese el deber, ese deber que es un infinitivo propiamente dicho, bueno, pues aparece como sustantivo gracias a la influencia del artículo. Por tanto, el artículo presenta el nombre. Bien. Los demostrativos son los deícticos que indican la posición del sustantivo respecto del hablante. Señalan si el objeto o el sustantivo al que se refiere está cerca o lejos de la persona que habla. Sus formas son este y su serie, este, esta, estos, estas, ese y su serie, aquel y su serie. Estos son los demostrativos. Los posesivos señalan una relación de posesión. En este caso, este señalamiento, esta dixis, se produce mediante la relación de posesión, que se manifiesta en lo siguiente. El poseedor es la persona gramatical, la primera, segunda persona, es decir, o yo, algo de mí, algo de ti, algo de él, algo mío, algo tuyo, algo suyo, para uno o para varios poseedores. Entonces las formas son mi, mis, para la primera persona, para un solo poseedor, tú, tus, para la segunda persona, un solo poseedor, sus, para la tercera persona, un solo poseedor. Y luego para varios poseedores, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras para la segunda persona. Y fijaos que para la tercera persona es la misma forma para uno o para varios poseedores. Esto respecto de los posesivos. Los numerales son los determinantes que señalan una cantidad precisa. Una cantidad, los que indican previamente cantidad son los cardinales, 1, 1, 2, 3, como ya hemos comentado cuando los artículos indeterminados, una, una, 2, 3, son los numerales, un tranvía o una clase. En cambio, los ordinales indican orden o colocación. Estos siempre conciertan en género y número
con el sustantivo al que acompañan, no como los cardinales, que son invariables. Y bueno, pues ya los conocemos. Primera, primeros, primeras serían para señalar el lugar número 1 o el orden número 1. Luego segundo, etc. A partir de 10, los ordinales son los siguientes. Undécimo, atención, undécimo, no décimo primero. Duodécimo, no décimo segundo. Esas dos formas son errores frecuentes. Igual que referirse a los ordinales con los partitivos, el onceavo, doceavo, treceavo, eso jamás. Los ordinales son un décimo a partir del número 11, un décimo, duodécimo, y luego a partir de ahí, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, hasta el décimo noveno. Siempre forman una sola palabra tónica con el acento en donde corresponda. Décimo tercero, décimo quinto, una sola palabra. En cambio, a partir del lugar número 20, del vigésimo, ya son dos palabras. Vigésimo primero y con dos acentuaciones, con dos acentos. Vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo noveno. Son dos palabras. Bien. A partir de 100 ya no se suele usar los ordinales, se dice lugar número 101, no el centésimo primero. Ni utilizamos frecuentemente el 743, el septingentésimo cuadragésimo tercero. Eso decimos lugar 743 y nos quedamos tan ricamente. Respecto de los indefinidos, señalan cantidad imprecisa. Comparte el indefinido una con el numeral una. En cualquier caso, como explico, en singular comparten la indeterminación con la cantidad, en plural siempre indeterminación. Las otras formas, algún, alguna, algunos, algunas, ningún, ninguna, ningunos, ningunas, todo, toda, todos, todas. Como veis, estas formas son variables. Esta forma, todo, toda, todos, todas, siempre va con el artículo, todo el mundo, toda la gente, o mucho, mucha, muchos, muchas, poco, poca, pocos, pocas, etc. Más y menos son invariables, se utiliza como determinantes cuando señalan cantidad respecto del nombre, normalmente nombre no contable, por ejemplo, más madera, o menos tonterías, como dice el ejemplo. Luego tenemos el varios, varias, y luego tenemos dos casos. El dual. Dual siempre se refiere a dos. Sendo, senda son los dos. Sendo, senda significa los dos. Y luego hay dos distributivos, aquí aparece uno, pero es cada y ambos. Son distributivos, perdón, me he equivocado. El dual, sendos y ambos. Y luego el distributivo, cada. Ambos es un dual, como sendos. Significa los dos. Bien. Los determinantes exclamativos expresan una emoción en combinación con la entonación y solamente es uno que suele ser, tienen una entonación específica y en la escritura siempre se utilizan los signos de admiración. Son palabras tónicas que se escriben con tilde. Por ejemplo, qué calor hace, qué calor hace. Una sensación de desagrado. O qué día más bonito. Todo lo contrario, una sensación de grado. Ese qué día va con día es un determinante exclamativo. El interrogativo pregunta y suele ir entre signos de interrogación. También se puede construir en oraciones indirectas. Aquí, por ejemplo, me pregunto qué hora es. O no supo en qué día vivía. En este caso son oraciones interrogativas indirectas. La oración interrogativa está incluida dentro de la oración global. Pero en las preguntas directas pues, utilizamos qué hora es o a qué clase nos tenemos que dirigir, como dice el ejemplo. Y luego, por último, nos encontramos con el relativo posesivo cuyo. Es un pronombre relativo y también es un determinante posesivo, las dos cosas simultáneamente, por eso aparece aquí en esta lección del determinante. Como pronombre relativo siempre se refiere a un sustantivo anterior llamado antecedente, y como determinante posesivo siempre acompaña a un nombre posterior, que es el consecuente, del cual señala una relación de posesión. Aquí el poseedor
no es la persona gramatical, sino el poseedor, es el antecedente. Es decir, el poseedor es el sustantivo anterior al que se refiere al relativo, es el poseedor. Y lo poseído es el sustantivo al que acompaña el determinante posesivo. Entonces el ejemplo más típico es como el ejemplo más famoso es el inicio del Quijote en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Si os dais cuenta, este cuyo va determinando a nombre, señala nombre, y de nombre señala una relación de posesión, es el nombre del lugar de la Mancha, que es el antecedente. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí mis explicaciones, espero que os hayan servido. Un cordial saludo.